Bueno, retomamos la entrevista con Mauricio Costa. Sabemos que estamos hablando sobre conociendo una nueva generación de líderes, un espacio dedicado a brindar e inspirarnos con historias de compromiso social y liderazgo transformador. Continuando con la pregunta, sabemos lo esencial que es la educación y también la experiencia en este contexto. Y pues Mauricio ya nos ha dado un poquito con las preguntas anteriores sobre su historia. Continuando con la siguiente pregunta, es una pregunta bastante interesante, que es tu experiencia de investigación educativa en Asia, que, que te permitió explorar modelos de calidad educativa y transformadora social. La pregunta que decidimos plantear a esta situación es, ¿qué lecciones de esos modelos has aplicado en tu trabajo en el Perú y cómo pueden adaptarse a nuestro contexto? Buenísimo. En Asia tuve, digamos, fui a hacer, digamos, como un proyecto personal de investigación. Entonces, un proyecto como bien abierto a partir de las cosas que a mí me emocionaban ver en aula, en el colegio, y sobre todo tratar de salir un poco del tema del salón. Em, Hice la investigación un poco en algunas comunidades en Camboya, luego en Tailandia, en Indonesia, en Vietnam, en Nepal, en India. Em, Creo o sea, digamos, lo primero que me sorprendió era lo parecido que podía ser un salón de clases en países tan diferentes al nuestro, ¿no? Es como, y entre ellos también, ¿no? Es como entras al salón y tú sientes como una dinámica muy similar, ¿no? Y creo que mi primer pensamiento desde ahí es como esto no, digamos, no, no puede ser posible, digamos, como no puede ser posible que en contextos tan distintos en los que trabajamos, em, la dinámica de clase sea tan similar, ¿no? Porque las religiones son diferentes, porque la cultura es diferente, porque la política es diferente, porque el contexto climático es diferente. Pero sin embargo, el salón tú lo ves y lo ves en cada lugar, y si solo tomas el salón y obvias de qué manera están escritas las letras, porque allá tienen abecedarios diferentes, a veces no puedes distinguir si es Perú o es Asia. Y creo que eso es lo primero, cuestionar mucho como el modelo educativo en general universal que hay. El segundo aprendizaje fundamental para mí fue ver, y esto es como contradictorio también, lo similar, digamos, o lo parecido que eran los estudiantes, ¿no? Poder entrar a un salón, incluso sin saber tú el idioma, porque yo no sabía el idioma de varios de los países donde estaba. Estabas clarísimo que el chico hizo una broma, y estabas clarísimo de cuando, digamos, digamos, de esa sonrisa ingenua que pone cuando está, digamos, como queriendo hacer bromear al profesor y que todos se rían, ¿no? De repente ya estabas clarísimo de esa niña que está en el rincón, que era la chica como aplicada, ¿no? Y veías los rasgos y yo la podía como fácilmente trasladar a una de mis estudiantes de hace 8 años, ¿no? Entonces creo que eso fue como lo segundo, ver como lo parecido que son los estudiantes y los niños. Me hizo como pensar mucho, digamos, en que al final, digamos, en por qué un poco nos dividimos por países. Eso creo que es lo segundo. Y ya, digamos, como experiencias, digamos, digamos, que traería para acá, hay dos cortitas, porque de repente el tiempo se nos va, es una en Vietnam, cómo se integra mucho la escuela con la vida social, ¿no? Y por ejemplo, en Vietnam es como muy sagrado a la hora de entre la 1:30 y las 2:30, todo el mundo en Vietnam duerme la siesta, ¿no?
y tú ves como en la escuela de 1:30, 2:30, todos, los estudiantes, los maestros, normalmente hacen su siesta también en muchos colegios, digamos. En las zonas urbanas no tanto, pero en las zonas rurales sí. Em, eso uno. Y dos, creo que en Nepal, en Nepal, digamos, me impresionó mucho cómo allá, por ejemplo, es un país budista y, digamos, la meditación es algo como muy cotidiano, ¿no? Entonces, cómo involucran la meditación en la escuela, también me pareció algo bien potente. Creo que esas dos cosas como me sorprendieron mucho. No es que las haya aplicado al volver o haya tratado de ponerlas como en un proyecto, pero siento, digamos, que lo tengo muy presente cuando voy y veo cómo funcionan los colegios. Es que al final no se trata de cómo poner la meditación en un colegio peruano, ¿no? De lo que se trata es como estar claro de qué es lo que, qué es lo que une a la cultura en la selva del Perú, o qué es lo crucial y lo fundamental para ellos, y cómo eso lo trasladas también a la escuela, al salón, o cómo sacas a los chicos del salón y los trasladas a poder aprender en espacios como donde se esté viviendo más la cultura. Creo que eso. Bueno, sí, a veces no podemos cambiar la cultura educativa tanto del Perú como en el extranjero. En caso de nosotros, podría ser imposible que muchos chicos duerman desde la zona o en el mediodía. Y sí, algunas veces no podemos aplicar estos métodos educativos, pero de una u otra forma estas experiencias guardan y siempre las estamos visualizando. O algún programa o alguna organización ya ha planteado algo similar y es como que ya estamos mejorando siquiera un poco. Entonces también eso. Continuando con la última pregunta, que es, como docente de Teach for All y líder en el ámbito educativo, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes peruanos que sueñan con transformar la educación y sus comunidades, pero sienten que enfrentar barreras suenan insuperables? Es, em, no siento que sea como una persona muy indicada para hablar de eso, por mi historia, porque al final, dentro de todo, obviamente he superado barreras y he logrado cosas como todos, pero digamos, de nuevo, nací en un contexto en que me permitió mucho eso, ¿no? Yo recuerdo a uno de mis estudiantes que se llamaba Fernando. Él estaba en segundo de secundaria, eh, y claro, y era muy bueno, muy bueno. Y yo lo impulsaba un poquito, digamos, para ver cómo podía, digamos, si le gustaría entrar a la universidad, que quisiera estudiar y todo eso. Y claro, él a veces como, digamos, evitaba esas conversaciones, porque no era algo que tuviera, que creyera que podía lograr. Eh, y me acuerdo que en un momento él me dijo como, o sea, tú, tú qué sabes si al final, digamos, a ti te pudieron pagar, digamos, una educación en una universidad, ¿no? Y creo que me hizo reflexionar mucho, digamos, desde dónde doy soporte o apoyo a mis estudiantes, ¿no? O a las personas que mentoreo, por ejemplo. Em, pero nada, creo que desde donde puedo hablar son desde historias como las de Noemí, como las de Fernando, como las de Keirú, que fueron estudiantes míos que me inspiraron mucho y que me hicieron creer en que al final, no importa en la condición en la que hayas nacido, digamos, puedes ir por tus sueños y lograrlos. Y creo que ellos me lo han demostrado, ¿no? Eh, entonces creo que si hay un consejo ahí, y que es un consejo que aprendí mucho de mis estudiantes, es la perseverancia. Saber que a veces no es a la primera, a veces no es a la segunda y a veces no es a la edad en la que supuestamente corresponde. A veces es después, a veces es antes. Em, la idea es como tener claro, digamos, qué es lo que tú quieres lograr y ir avanzando a tu ritmo, y ir viendo qué oportunidades se te presenta y cuáles vas cogiendo, ¿no? Entonces creo que eso podría dejar.
Bueno, sí, a veces las oportunidades son bastante sesgadas en las comunidades rurales, porque en caso mío yo también vengo de una comunidad de Cusco y muchas veces, pues, muchos jóvenes de mi edad no conocían bastantes oportunidades y es por eso como que se quedaban estancados en ese espacio y no se visualizaban como que con un futuro más amplio, como en una carrera universitaria o en una carrera en el instituto, etcétera. Entonces también creo que es un problema que en muchos lugares rurales pues no llega todo tipo de oportunidades, tanto sea por la conexión a internet o simplemente porque no, la municipalidad o personas externas pues no lo compartan, ¿no? En caso mío sí he llevado a tener talleres que promuevan estas oportunidades en mi comunidad y espero que muchos chicos también como que puedan vivir estas experiencias que yo también estoy viviendo a esta edad, que me motiva bastante a seguir creciendo personalmente. Bueno, quería hacer una pregunta personal para ti. Bueno, Mauricio, si pudieras regresar en el tiempo y hablar con tu yo del pasado, cuando comenzaste tu carrera o justo cuando saliste de la universidad, ¿qué consejo le darías desde la experiencia que tienes hoy? Este, creo que le diría que vuelva a renunciar. Eh, Creo que, digamos, como yo entré saliendo de la universidad, yo entré como a una empresa en donde dentro de todo como me iba bastante bien, pero creo que rápidamente me di cuenta que no tenía como una vocación dentro de esa empresa en lo que estaba haciendo, que no era, digamos, como algo que me apasionara, que quisiera hacer todos los días, que me levanté como pensando en cómo resolver este problema, ¿no? Y creo que me tardó un tiempo darme cuenta de eso y cuando me di cuenta, hubo un momento en que no puedo más y renuncié y empecé a buscar lo que realmente me gustaba, ¿no? Y por ahí encontré la educación y me seguí enamorando de la educación, y ya llevo 10 años, 11 años en educación. Entonces creo que le diría eso, que no tenga miedo a, digamos, a renunciar cuando toque renunciar a algo para buscar otras cosas, porque al final, digamos, como yo tenía un profesor que me decía, tú eres como un malabarista y tienes varias pelotas, ¿no? Una pelota es la de la familia, la otra es la de tu salud, la otra es la de tus amistades, la otra es la de tu relación amorosa, y una de esas pelotas es la del trabajo, ¿no? Todas esas pelotas, o la mayoría de ellas, son de cristal y no puedes dejar que se caigan. Pero hay una que es de plástico, hay una que es de goma, y esa es la del trabajo, porque al final eso va y viene. Eh, entonces creo que le diría eso, que busque hasta que sepa qué es lo que realmente quiere. A veces las cosas sí pueden llegar de la manera más inesperada. Me pasó en muchas ocasiones y la verdad a veces amo que vengan así porque me ayudan como a decirme, ya, Katherine, tienes que centrarte en esto o, Katherine, ya pasó ese tiempo de o lapso que necesitabas para saber qué quieres. Y sí, en muchas ocasiones estas organizaciones también me ayudaron bastante a elegir la carrera que quiero estudiar y siento que a veces es fundamental conocer bien lo que quieres hacer para no, para centrarte en ello más que todo. Bueno, ya llegando al cierre de esta entrevista, quiero agradecer de corazón a Mauricio Costa por compartir con nosotros esta noche su inspiradora historia, su compromiso con la educación y con el desarrollo rural, su visión para un cambio sistemático en el Perú. Y también un agradecimiento especial a nuestra audiencia que nos acompañó en vivo por Universal TV Digital y a todos los que hacen posible este espacio de diálogo e inspiración. Nos despedimos con un mensaje claro. El liderazgo en educación, el compromiso con las comunidades son la clave para construir un Perú más equitativo, inclusivo y sostenible. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias, Catherine. Hasta la próxima. Un placer estar contigo. Muchas gracias.